¿Cómo les va? Muy buenos días. 11 de la mañana y 40 segundos. Cuánta precisión. Estamos comenzando este orden del día del viernes. En términos climáticos, una mañana hermosa en Buenos Aires y con un montón de temas. Se estaban contando entre ellas recién un montón de cuestiones. Mis compañeras que tienen que ver con lo que pasó con Ficha Limpia y con lo que va a pasar en diputados y en el Senado en los próximos días. Así que comenzamos saludando. Primero, Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Cómo estás, Pato? Buen viernes. Bueno, a ver, la jornada de ayer fue una jornada de acusaciones cruzadas, Sí. ¿no? El PRO y la Libertad Avanza recriminándose unos a otros el fracaso de la Ficha Limpia. Tuvimos por un lado Silvia Los Penato planteando que o se trató de una mala praxis por parte del oficialismo que no previó esta situación, o hubo algún otro acuerdo detrás del cual desconocemos porque se suponía que los votos estaban. Del otro lado, el propio Javier Milei y también el vocero Manuel Adorni, candidato en la Ciudad de Buenos Aires, planteándose decepcionados con Los Penato, planteando que un poco el PRO apuró la sesión por una cuestión electoral para llegar a la elección en Ciudad de Buenos Aires con la ley sancionada cuando los votos no estaban, y acusando que los bloques no quisieron firmar este famoso compromiso por escrito. Así que lo que tuvimos ayer fue dardos cruzados, y lo que vamos a ver la semana que viene, Pato, es una semana donde todos van a intentar bajar la espuma de alguna manera. No va a haber sesión, al menos es lo previsto, no hay convocatoria a la vista hasta el momento. Y vamos a ver qué escenario se abre después de la elección del 18, con temas importantes que están en el candelero y con el tema Ficha Limpia quizás un poco más aplacado, ¿no? Bueno, ayer estuvo el presidente 5 horas y pico en un streaming. La verdad que tengo el registro hasta donde yo he visto. Habló mucho de economía, cuestionó periodistas, pero no tengo alguna referencia específica. Puede ser porque, repito, fueron muchas horas. No sé si hizo alguna alusión muy particular a lo que había pasado en la jornada del miércoles. Daniela Romero, ¿cómo le va, Romero? ¿Qué dice? Buenos días. Buenos días, Pato. Buenos días, Caro. ¿Fuiste a trabajar a gobierno ayer? Sí. Sí, Y pero acá también, a ver, dime. La realidad es que un poco en referencia a esto que mencionabas del streaming, la narrativa que no solamente dijo en el streaming en el que participó el presidente, sino también en el discurso del LATAM Economic Forum, es que no estaban los votos. Y que algo también que había mencionado el vocero presidencial, Manuel Adorni, en esta conferencia de prensa que dio en simultáneo con Silvia Los Penato. Un poco el discurso que tomó la Libertad Avanza fue que no estaban los votos. Algo que hoy el jefe de gabinete, Guillermo Francos, contradijo. Porque él dijo que estaba sorprendido. Porque es una realidad, y esto yo creo que, bueno, Caro también lo sabe porque estuvimos siguiendo este tema durante toda la semana y la semana anterior. La cuestión de si estaban o no estaban los votos era crucial porque justamente venían suspendiendo la sesión por Ficha Limpia con fuertes críticas con respecto de eso, porque bueno, decían, si están los votos de los santacruceños, entonces tenemos la votación asegurada. Carambia y exactamente, me acuerdo. El lunes o el martes, perdón, el jefe de bloque de la Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, fue a la Casa Rosada a decirles, están los votos. O sea, realmente hubo como una especie de... Y perdóname, contaban el voto de los misioneros porque indican que había declaraciones públicas en medios misioneros de los dos representantes diciendo que iban a votar a favor de Ficha Limpia, efectivamente. Sí, pero no eran dudosos los votos misioneros. Más o menos. ¿Sí? Bueno. Puertas adentro yo te diría que sí. Yo bien. me acuerdo que cuando fue la primera suspensión de Ficha Limpia, hace varias semanas atrás, un senador del oficialismo me dijo... Los misioneros son resbaladizos. Ya lo venían anticipando. Lo cierto es que también lo que sorprendió, además de esta confirmación que habían hecho los senadores de Misiones, en diputados ellos votaron a favor de Ficha Limpia. Lo que pasa es que los misioneros siempre estuvieron un poco en la lupa, porque lo que había trascendido durante las últimas horas antes de la sesión era que el oficialismo iba a querer impulsar modificaciones para que la sanción del proyecto no sea antes de las elecciones porteñas, para no darle una victoria a Los Penato, decían. Lo interpretaban de esa forma. Ahora también interpretan algunos que esta derrota también le podría ser beneficiosa a Los Penato en medio de la campaña, pero bueno, esas son interpretaciones, interpretaciones políticas.
un poco eso es lo que se había trascendido. Por otro lado, el oficialismo dijo, no, lo que pasa es que nosotros queríamos suspender la sesión porque no estaban los votos, pero ellos querían apurar la hora para tener esa victoria en la campaña. O sea, un montón de versiones, pero lo cierto es que lo que había trascendido era que habían pensado en, bueno, meter modificaciones. Los misioneros se apuntaban porque ellos en diputados también tenían como ciertos reparos. Ellos querían ampliar la cantidad de delitos. De hecho, sorprendió que yo creo que una de las cuestiones más importantes de todo el debate por ficha limpia fue que te diría que todos los senadores estaban de acuerdo con que el proyecto tenía que tener modificaciones. Totalmente. Porque únicamente sanciona los delitos por corrupción. Hay otro montón de cuestiones que quedan en el camino. Incluso los que estaban apoyando ficha limpia la criticaban la ley. Pero decían, no, bueno, lo cerramos acá, hacemos, después podemos presentar otro proyecto para ampliar los delitos, como que lo tratamos más adelante, la idea es que se sancione ya. Entonces, yo creo que un poco, Pato, para resumir el panorama, hay contradicciones porque hay un cierto sector del oficialismo que dudaba de que están los votos, otro sector que aseguraba que estaban, esa contradicción es palpable, y en el medio, por supuesto, el hecho de que no mencionan a los misioneros, un poco es lo que estábamos comentando recién, cuando el presidente, el vocero... ¿Por qué no cuestiona a los que votaron efectivamente? Los que posibilitaron que la ley de ficha limpia no se convirtiera en ley, efectivamente. Exactamente. Y lo que tampoco, a mí me pueden decir cualquier señalamiento, me dicen, no, el voto de los misioneros obedece a problemas que hay con el armado de las próximas elecciones y con la situación de Arjol. Yo no, la verdad, en la historia de Rovira y de Misiones, no hay margen para que uno diga, che, mirá cómo se enojaron los misioneros y votaron en contra y le generan este problema. No, Rovira lo dice, gobernabilidad con gobernabilidad se paga, a mí me dan efectivo para que yo administre la provincia y yo te ayudo en el Congreso. No creo que haya habido margen para rebeldía, pero y menos a lo mejor en un tema equivocado. como este. Menos en un tema como este, ¿no? Y menos cuando ahora lo vas a explicar vos, cuando habían votado con el gobierno en el tema Karina Milei. Sí, porque además en el caso Libra fue clarísimo el apoyo, ya sea con ausencias o con votos en contra, en las dos cámaras para ayudar al gobierno. Y no falta la verdad, los Penato, cuando dice que los votos de los legisladores de Misiones siempre fueron en colaboración con el gobierno desde la ley base en adelante. Como casi todos los gobiernos provinciales. Bueno, estamos con ella, con Daniela Romero, estamos con Carolina Ramos, presentación de títulos y ya seguimos. Dale. Bueno, el tema ficha limpia era un temazo, pero claro, tenemos Papa Robert Prevost, el nuevo Papa León XIV, fue elegido como nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica, un hombre con décadas afincado en Perú, en Chiclayo particularmente. Esto se supo ayer, el presidente Javier Milei viaja a Roma para la entronización justamente del nuevo Papa León XIV. Y pese a que ayer había cruces entre los dos sectores, la Libertad Avanza y el PRO, el jefe de gabinete Guillermo Francos pidió consenso entre ambos partidos. Bueno, y 11 de la mañana con 10 minutos, Carolina Ramos, ¿qué pasó con el tema de Karina Milei? Sí, vamos a repasar un poco algunas cuestiones que también se aprobaron o no en la sesión del día miércoles, porque claro, todos los ojos estaban puestos en ficha limpia, pero también hubo un intento importante de Unión por la Patria para meter en la sesión el caso Libra. Puntualmente, las interpelaciones a dos funcionarios que no están viniendo a la Cámara de Diputados. Hablamos de Karina Milei, que ni siquiera fue parte del proyecto que aprobó diputados, es decir, quedó afuera de las interpelaciones. Y ahí te voy a abrir un paréntesis, Pato, porque cuando Karina queda fuera de las interpelaciones en diputados, hay quienes sostienen que eso también fue parte de un acuerdo entre la Libertad Avanza y el peronismo para retirar a Karina de las interpelaciones y a su vez frenar en ese momento la ficha limpia en el Senado. Es decir, hasta ese nivel llegan las especulaciones de un supuesto acuerdo. Que además, ¿sabés qué pasa? Me parece que acá con el tiempo se fue transformando algo que debe ser
cotidiano y indispensable en algo como que está mal, como una cuestión negativa, que es esto de acordar, negociar y discutir intereses. Vos decís que hay que quitarle la carga peyorativa Pero claro, pero que, a ver, nos sentamos dos partes, yo tengo intereses, vos tenés intereses. Bueno, si querés que algún interés mío sea satisfecho por parte tuya, yo tengo que ceder también. Sí, Digo, sí. no hay hegemonía, y menos ahora, no hay hegemonías políticas ni voluntades absolutas. Y esa negociación entre la Libertad Avanza y Unión por la Patria era como muy comprensible. Sí, Digo, a ver. no, yo no sé cuál es el margen para discutirlo éticamente, pero que vos en política tenés que negociar siempre, lo tenés que hacer, y acá en el Congreso. Coincido, lo que pasa es que estamos hablando de una supuesta negociación entre dos fuerzas totalmente antagónicas o que al menos se presentan así ante la sociedad. Los acuerdos siempre son con el enemigo. Tenían que, Segunda Guerra Mundial negociaba Estados Unidos con la Unión Soviética. Claro. Digo, si voy a negociar con los pares, nos vamos a poner de acuerdo Bueno, fácil. por eso insisto, hay quienes sostienen que este supuesto acuerdo se vio en ese momento cuando Unión por la Patria dice, está bien, te sacamos a Karina en la interpelación, pero no me trates ficha limpia en el Senado. Es una de las versiones. Perdóname, 10 segundos nada más, porque ahora se cuenta y todo y celebramos, pero cuando acordaron Alfonsín y Menem, la reforma de la Constitución del 94, eran bandos absolutamente opuestos, ¿eh? Había cargos y cruces entre ambos que eran durísimos. Era el país dividido entre peronistas y radicales. Acá, y acordaron, más allá de que es una sí. negociación, podría ser una negociación con el kirchnerismo, este proyecto puntualmente tiene como protagonista a Cristina Fernández de Kirchner y un poco eso es lo que también genera cierta sensibilidad. Claro. Porque no, o sea, no es que es una simple negociación por cualquier proyecto. Coincido con vos. Ficha limpia. Y del otro lado está, vos decís, Cristina Fernández está por el tema ficha limpia y por el tema interpelación está Karina Milei. Bueno, un poco también... Otra figura sensible. Un poco lo que había trascendido también en diputados en su momento es, bueno, acá hay un pacto de impunidad, que es distinto a negociar. Un pacto de impunidad ya es otra cosa, tiene otra... Eso es una lectura, discúlpame, es una lectura subjetiva. Digo, ¿por qué es un pacto de impunidad? Es una lectura que no todos coinciden en el oficialismo, porque viste que se habla mucho de la polarización, que a Milei le es funcional la polarización con Cristina, que la quiere enfrente para poder competir. Bueno, yo no sé si están así. Hay algunos sectores del oficialismo que, al contrario, que dicen que ellos no tendrían problema en victimizarla y en abanderarse de la proscripción, que eso es una lectura que hacen algunos sectores, pero que ellos no necesariamente lo ven así. No, y digo, bueno, sigamos con lo tuyo porque después seguimos hablando de la coalición. Yo creo que hay una mirada a veces cuando vos no te toca ejercer el poder y cuando ejerces el poder tu mirada es el teorema de Baglini. Exactamente, pero bueno. Exacto. Diga, a ver. Pero volviendo a lo que pasó en el Senado, insisto, Karina Milei había quedado afuera de las interpelaciones en diputados y Luis Caputo sí fue citado y ni siquiera fue. En ese momento había planteado cuestiones de agenda, se puso a disposición para contestar por escrito, pero recordemos, Pato, que en esa sesión hubo 2 horas al menos de discusión a ver si lo volvían a citar o no. En ese momento, bajo presión de la oposición, Martín Menem cede y anuncia que los van a volver a convocar a Caputo y a Cuño Libarona para el próximo 14, o sea, la semana que viene. Esa citación todavía no está formalizada y en el gobierno ya están dejando trascender de a poco que el interés acá es aplacar el tema y que no se hable más del caso Libra, con lo cual no habría intenciones de que los funcionarios vinieran. En el Senado, el día miércoles, ¿qué es lo que dice José Mayans, que es el autor de esta propuesta? Dice, la verdad, Franco fue a diputados, el jefe de gabinete, y no respondió nada, porque en realidad Franco no tenía absolutamente nada que ver con el tema. Acá a los que hay que interpelar son a Karina Milei y a Luis Caputo. ¿Por qué? Lo que sostiene Mayans Esto dice Mayans. Claro, que Karina Milei, tanto Karina como Caputo, fueron partícipes de esta supuesta estafa. Recordemos que la secretaria general de la presidencia es señalada como la supuesta encargada de tender puentes, ¿no?, entre Milei y los empresarios detrás del proyecto. Está la cuestión de la habilitación a los ingresos de los socios locales, donde lo que dijo Franco es habilitar un ingreso no significa participar de ninguna reunión, lo habilitas por un rol jerárquico. Exacto. Pero bueno, dale. También lo que dijo Franco en la interpelación es que el tuit fue una decisión personal de Milei y que no hubo otros funcionarios involucrados. Esto fue porque se le había preguntado ante la posibilidad de que algunos funcionarios tuviesen algún tipo de información privilegiada por la cual
hayan adquirido la moneda cuando valía 0 y que después hayan ganado cuando la moneda subió de valor con el tuit de Milei. Bueno, en definitiva, Mayán lo que dice es, acá hay que interpelar a los protagonistas, Karina y Caputo. El proyecto no tenía dictamen de comisión, con lo cual lo que piden es tratarlo sobre tablas. Para tratarlo sobre tablas necesitaban 2/3 de los votos. Lejísimos. Y obviamente esa mayoría no se alcanzó. Un dato importante, Pato. ¿Quién votó con Unión por la Patria? Vamos a ver si adivinás. A ver. Martín Lustó. Martín Lustó votó a favor de interpretar a los dos funcionarios y lo que dijo después cuando se debatía la ficha limpia es que él votó a favor claramente de la ficha limpia. La verdad que la ficha limpia debería salir junto con las interpelaciones. Si hablamos de combatir a la corrupción... Eso decía Lustó. Lo dijo Lustó. Si hablamos de combatir a la corrupción, justamente uno de los mecanismos que tenemos es interpelar y escuchar qué tienen para decir ministros de un gobierno acusados de corrupción, ¿no? Bueno, en definitiva, Pato, los 2/3 no se alcanzan. No. La interpelación a Karina Milei tuvo 36 votos a favor y 36 votos a favor, bien digo, y 33 en contra. Y la de Caputo tuvo 35 votos a favor y 34 en contra. Más votos a favor que en contra, pero no llegan a ser los 2/3 que se necesitaban. Un final preanunciado, ¿no? Pero claramente Unión por la Patria acá, desde lo político, necesitaba mostrar este tema, sobre todo, Pato, después de que en el Senado fracasara hace un tiempo por un solo voto la creación de esta comisión investigadora, en un escándalo donde el radicalismo fue el principal señalado, y mientras en diputados esa misma comisión está paralizada por el momento porque no se pudo designar a las autoridades porque hubo empate. Y perdón, también quería agregar, para mí no es casual, y yo no sé si esto lo habrán dicho, no me acuerdo si lo dijeron en el recinto. Cuando surge el proyecto de ficha limpia que el presidente termina firmando, no estaba el caso libre. Claro. Y yo creo que también en algún punto la oposición, con esto de meter de vuelta el tema del caso libre en el recinto mientras se debate ficha limpia, es un poco también mandarle un mensaje al presidente en cuanto a hoy es Cristina, mañana puede ser vos, porque recordemos que esto está tramitando en la justicia y justamente el tema de ficha limpia es ¿qué poder le da a los jueces para después definir las listas? Entonces, es un poco para mí también un mensaje en ese sentido. Che, acordate que a vos también los jueces te pueden jugar una mala pasada si quieren, porque también estamos hablando de un sistema judicial que tiene muchísima influencia, no solamente del kirchnerismo, sino también muchísima influencia del macrismo. Entonces, sí. No, pero además, ¿sabés cuál es el tema? Olvídate de macrismo o de cercanía con el kirchnerismo. En cualquier provincia, por las características de la justicia, es siempre el poder permanente. Los jueces están 30 años, son siempre los mismos y la dirigencia política va cambiando. Si vos ves la Corte de Justicia de Santa Fe, han pasado 5 gobernadores y siempre el presidente de la Corte, los jueces son siempre los mismos. Igual, Pato, son el poder permanente, este es el tema. Igual ahí depende de las leyes provinciales. Sí, claro, O sea, y no todas las provincias tienen ficha limpia, bueno, hay 9 nada más. Pero acá los jueces federales también son un poder permanente. Obvio. María Servini de Cubría, mira, el tiempito, debe llevar 2 años María Servini de Cubría de jueza, ¿no? No me digas. Por eso, digo, es así, ese es el tema, ¿no? Sí, los nexos, a ver, estamos hablando de un poder judicial con nexos, con tanto con el peronismo como con el PRO, y un partido totalmente nuevo como la Libertad Avanza que no tiene ningún tipo de vínculo. Pero está bien el dato, claro, es cierto. No, para mí fue un mensaje de también eso, porque es importante que el tema del caso Libra es un detalle que para mí es clave. Si me quieren condicionar, no me condicionen con esto. Claro, no estaba sobre la mesa, no había sucedido cuando el presidente impulsa ficha limpia. Y hoy es el caso Libra, mañana puede ser cualquier otra cosa, por supuesto. Estás en el poder y te toca, Se te puede dar vuelta la cosa. Bueno, vamos a la próxima placa con otras cuestiones que pasaron en la sesión del miércoles y quedaron en un segundo plano, ¿no? Se designaron autoridades, Pato, porque el Senado tenía pendiente desde febrero la designación de autoridades, porque en la sesión preparatoria en ese momento no tuvo quórum porque habían faltado llamativamente los 2 senadores santacruceños, y Villarruel se quedó sin autoridades. Bueno, acá tuvimos 2 ratificaciones y un cambio. Se ratificó a Bartolomé Abdala como presidente provisional del Senado, un senador de la provincia de San Luis, que juega en tándem con la vicepresidenta, por un lado. Luego se ratificó a Rubén Justinian como secretario parlamentario del PRO, también otra de las espadas
de Villarruel Agustín en el Senado. Justinian, ¿no? Porque el otro era Justiniani, me parece. Acá tengo Agustín, Justinian sin la I. Claro, Agustín Justinian. exacto. El otro era Rubén Justiniani. Rubén Justiniani era el socialista. Exacto. Dale, muy bien. Y después un cambio en la Secretaría Administrativa, que es un lugar clave, Pato, porque es el funcionario que maneja la caja del Senado, en definitiva, ¿no? Y acá se cambió a María Laura Iso, que se fue ya hace un tiempo, por un abogado cordobés, que es del círculo íntimo de Villarruel, como es Emilio Viramonte. Así que Viramonte va a ser el encargado de custodiarle la caja a Villarruel, si se quiere. Y ahora viene un tema que te quiero preguntar porque me suena tan tardío. ¿Por qué ahora Bahía Blanca? Sí, la verdad que la palabra emergencia, cuando ya pasó tanto tiempo después de las inundaciones, llama la atención. Pero bueno, recordá, Pato, que acá se había aprobado una media sanción en diputados sobre declarar la emergencia. Bueno, es bastante curioso lo que pasó, porque el Senado no sancionó la ley que había aprobado diputados, sino que aprobó otro proyecto que presentó la senadora Juliana Di Tulio de Buenos Aires, justamente, con lo cual hay un cruce de proyectos, de medias sanciones, y ahora hay que ver si diputados trata la de Senado, si Senado trata la de diputados. En definitiva, no hay ley. Muy mala señal del Parlamento. Se traba el tema, la verdad es que se traba el tema. A ver, en este proyecto que aprueba el Senado, la diferencia con el de diputados es que establece un monto. ¿Cuál es ese monto? 200.000 millones de pesos. El de diputados no tenía un monto fijo para asignar a Bahía Blanca, lo que decía era que la Nación lo tenía que acordar con la provincia, con el municipio. No querían condicionar el Ejecutivo y acá tienen el número para no condicionarlo. Y acá directamente le ponen un número, esto se aprobó por unanimidad. Y acá total es gratis, total los oficialistas son 6, la verdad. Pero los acompañaron, ¿eh? 63 votos a favor, 0 en contra, unanimidad. Vamos a ver, porque como te digo, hay cruce de medias sanciones y esto queda en un parate, ¿no? Pero bueno, y además recordar que el Gobierno Nacional ya había anunciado un giro de un monto, creo que un poco menor, pero ya había anunciado asistencia extraordinaria para Bahía Blanca. Y la última también se aprobó otra declaración, en este caso en el departamento de Rivadavia, que queda en Salta. Salta, lo escuché al el senador Leavi planteó este proyecto que también fue aprobado por unanimidad, fondo de 10.000 millones de pesos, 63 votos a favor y ninguno en contra, Pato. Bueno, muy bien. 10 segundos. ¿Qué viene en el Senado ahora? ¿Qué están esperando? Bajar la espuma. La verdad que no hay temas a la vista, quedaron los ánimos muy caldeados, no hay ningún proyecto que al gobierno le interese avanzar en este momento, así que seguramente se va a ir una semana de parate total, Pato. Bueno, recordamos que dijo el Ejecutivo, Daniela Romero, que el 30 de junio se termina el tema de retenciones y que vuelven las retenciones. Bueno, hay un intento de los senadores, diputados, particularmente cordobeses, santafesinos, entrerrianos, para que no vuelvan las retenciones. Cuenta todo Romero en un ratito, ¿de acuerdo? Bueno, en unos días muy proclives a discutir lo que está pasando con el tipo de cambio a partir de la flotación que tenemos y esperando lo que viene. Básicamente, primero porque mayo es un mes de mucha liquidación de stock, hay mucho dólar, no es un mes preocupante en ese sentido. Y después tenemos las elecciones de octubre y la mirada que habrá también política y económica sobre lo que pase este fin de semana en 3 provincias y lo que pasa la semana que viene con una elección que generalmente no es tan clave, pero ahora tiene mucho debate en torno a lo que puede pasar por la gran disputa entre Adorni, Los Penato, Larreta, Leandro Santoro. Bueno, ha crecido mucho la expectativa por la elección en Capital del próximo 19. La hora 11 de la mañana, 25 minutos, pausa y nos ocupamos del tema retenciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles
que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
¿Cómo es tu historia, la de los toderos en Neuquén? El tema de la política y los vínculos personales, ¿se sostienen pese a todo? Bueno, estamos en orden del día, 11 de la mañana con 32 minutos y un tema muy interesante porque tiene que ver con recursos, tiene que ver con una pelea histórica muy marcada en el kirchnerismo, cuando el kirchnerismo avanzaba con retenciones, se enojaban mucho los gobernadores de las provincias centrales, hablamos de Entre Ríos, de Córdoba, de Santa Fe, era como el leitmotiv, el eje de campaña de los cordobeses particularmente, que no querían retenciones, es la mirada, nos sacan la plata a nosotros para mantener el conurbano. Bueno, y ahora el tema es que lo que dijo el presidente Milei es, che, he bajado las retenciones, pero vuelvan el 30 de junio. ¿Qué es lo que está pasando Romero justamente con gente cercana al gobierno, pero no comparte esa decisión? Estoy mirando, por ejemplo, lo que puede pasar con el presidente de la comisión, con Atilio Benedetti y los otros. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a resistir? ¿Van a confrontar con el gobierno? Romero. Es un tema que también implica muy de cerca a los gobernadores, no solamente a los legisladores. No, claro. Porque, bueno, es un reclamo que en principio lo lideran los gobernadores de la región. Totalmente centro, sí. Centro. Estamos hablando de Yarlora, de Puyaro. Perdóname, te pregunto porque la verdad es lo que digo yo. Pero digo, acá se debería sumar con todos los bártulos Kicillof también, me parece, ¿no? ¿Qué dice Kicillof? Y por lo ideológico no quiere Kicillof. Pero si no, digo, tiene soja como el resto de las provincias, me parece, ¿no? Qué sé yo, a ver qué digan. No, lo que pasa es que ahora lo va a desarrollar Dani, sí. Pero Unión por la Patria fue uno de los bloques que buscó dilatar el tema. Está condicionado, no, coincido, está condicionado ideológicamente, pero en materia de recursos... Además es un reclamo, como decías recién vos, histórico, que, sí, totalmente. Que siempre tuvo una centralidad. Pero digo, hoy sos gobernador y necesitas plata, a lo mejor estás acompañándolo a Yarlora o a Puyaro, pero bueno, a ver. No es el caso. No es el caso. Dale. Y no porque la dilataron. Claro. Dilataron el dictamen. No es el caso. De hecho, bueno, podría tranquilamente ser una cuestión que abanderen solamente porque es un año electoral, ¿no? Podrían hacer esa táctica. Que es un poco lo que se habló en esta reunión de comisión, que pasó completamente desapercibida porque no fue nada más ni nada menos que el miércoles, cuando estaba estallando la cuestión de ficha limpia. Una reunión de comisión de Agricultura y Ganadería, que también tendría que conseguir el apoyo de la Comisión de Presupuesto de José Luis Espert. Entonces, en definitiva, si se conseguían las firmas para un dictamen, igualmente necesitaban todavía el tratamiento en la Comisión de Presupuesto, por lo tanto no iba a estar en condiciones de ir al recinto de forma inmediata. Pero bueno, la verdad es que este intento de dictamen falló, y falló porque tanto el oficialismo como el peronismo bloquearon, no quisieron firmar el dictamen, con miradas bastante parecidas, te diría, ¿El peronismo Pato. Y quién más? Y el oficialismo, la Libertad Avanza. Eso, claro, está cantado. Sí, la Libertad Avanza y el peronismo. En este sentido se trata de otras de las cuestiones que
viste que siempre se habla de estos pactos que tendría el gobierno con el peronismo. ¿Sabes qué? Yo no sé si es más, no es que es tanto un pacto, generalmente es más una cuestión de que a veces se alinean ciertos intereses. No me gusta la palabra pacto en serio. ¿Sabés qué es? Búsqueda lícita y legítima de gobernabilidad. Vos reivindicás la rosca. Reivindicás la rosca. Pero totalmente, es que vos tenés que gobernar, son razones de Estado, la verdad. Igualmente, ¿Con quién vas a negociar? Es que acá lo que yo voy es que ni siquiera eso te diría, porque generalmente lo mismo que pasó con el tema de la suspensión de las PASO, que a veces hay intereses que se alinean. Ni siquiera pasa por una negociación de yo te doy esto y vos me das esto. Pasa por acá a los dos nos conviene esto. O los dos pensamos igual en esto. Los dos queremos pasta. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un tema muy delicado porque, a diferencia del peronismo, cuando se trata de las retenciones y cuando se trata de la baja de impuestos, por supuesto que el que lidera esa bandera es el presidente Javier Milei y encima es un gobierno que siempre reivindicó al campo. Entonces acá es donde se pone un poco en juego esta cuestión de se bajan, se suben, qué va a pasar el 30 de junio cuando se venza estas retenciones esta baja de retenciones que hicieron por decreto. Si pasamos a la siguiente placa vamos a poder ver el detalle de... ahí tenés, lo que bajaron. Lo que bajaron. 6-7% promedio más o menos. Entonces, ¿no? este decreto que vence el 30 de junio, el presidente dijo, nosotros siempre dijimos que iba a ser una baja temporaria. ¿Qué pasa? Se tiene que ordenar una cuestión, te diría, macroeconómica para que puedan seguir bajando impuestos. Eso es algo que lo dice el gobierno constantemente, pero ¿qué pasa? Por otro lado, tenés al campo que te sigue diciendo, necesitamos hacer un plan de baja de retenciones, porque, a ver, hay proyectos que son para eliminarlas directamente. Un poco también defendiendo que podrían hacerse recortes en otras áreas para poder sostener la baja en la retención, sacarle un poco de presión al campo y mantener ese equilibrio fiscal. ¿Cuál es el problema? Y esto lo planteaba una de las diputadas, Figueroa Casas, que ella decía, es muy difícil poder hacer un plan de previsibilidad sobre la baja de retenciones porque no tenemos presupuesto. Claro. Entonces también un poco el debate también pasó por ese lado. Y no tenemos presupuesto porque por supuesto no se quedaron de acuerdo para poder impulsarlo en la Cámara de Diputados. Más allá de que algunos dicen esto es culpa del gobierno porque nunca quiso un presupuesto, que es una crítica constante que y te da mayor discrecionalidad, por supuesto. Pero es una cuestión de sentido común, porque, a ver, la realidad es que si vos tenés la posibilidad de manejar discrecionalmente en un contexto en el que vos querés ajuste, por supuesto que eso va a hacerle funcionar al gobierno. Eso no quiere decir que ellos hayan presentado un presupuesto que al principio tenían ganas de que salga. ¿Y por qué digo tenían ganas? Porque hubo una negociación, hubo también cuestiones que se modificaron del proyecto de presupuesto 2025 cuando fueron las primeras semanas de negociación que habían hecho con los gobernadores. De hecho, uno de ellos era muy importante, que era modificar el tema de la regla fiscal, que decía, déficit ceros, esto como una regla, algo que entre paréntesis le pide ahora el Fondo Monetario Internacional. Pero esas cuestiones que se habían modificado, todo quedó en la nada porque, ¿qué pasó? Los gobernadores redoblaron la apuesta con más pedidos y ahí es cuando se empieza a trabar en el sentido de que el gobierno te dice... El gobierno te saca un presupuesto, si no me generas más gasto, yo te saco este presupuesto. Claro, el tema es cuánto era lo que estaban pidiendo. Porque ahí es cuando empiezan a salir cifras exorbitantes de lo que están pidiendo, es un montón, están queriendo que no tengamos equilibrio fiscal y por otro lado... ¿De dónde sale ese número? Entonces, y además, perdóname, el otro problema es que por primera vez en la historia, desde el 83 hasta acá, vos tenés un gobierno con tan escasa representación propia. Porque si vos tenés número, bueno, no discutís, lo voto y listo. Pero si no tenés número, tenés que negociar. Y cuando negociás te piden, es la ley de la vida. Y un poco lo que, por eso la línea oficialista es, nosotros intentamos que haya un presupuesto. No es que nosotros no quisimos un presupuesto. Nosotros presentamos el nuestro, pero era el nuestro o nada. Y eso lo dijeron desde el día 1 y ahí es cuando se traba, porque el resto de los bloques y los gobernadores querían negociar otros aspectos que iban a modificar básicamente el esquema que había planteado inicialmente el presidente. Entonces, en medio de este debate es que se empiezan a encontrar estas aristas que imposibilitan poder llegar a un esquema de reducción de alícuotas que sea permanente. Un poco lo que vamos a ver es... si vamos a ver cuáles son los planteos principales que proponen los distintos bloques, si vamos a la siguiente placa. Aclaro
que es importante mencionar, ya que estamos hablando de retenciones, que hubo una eliminación de retenciones para productos industriales que se confirmó en las últimas semanas y acá estamos viéndolo en placa, pero esto es para el sector industrial. Claro, no para el campo. No para el campo. Pero bueno, pasando a la siguiente placa, ¿qué es lo que proponen los distintos bloques? Ellos proponen, primero y principal, hacer un plan de reducción a 5 años, una reducción progresiva. También habían iniciativas que en vez de hablar de años, hablaban de porcentajes. Entonces directamente ibas cada mes bajando cierto porcentaje hasta que queden en cero. Por otro lado tenés un plan que es al revés, que va por tiempo y en base a eso se miden los porcentajes. Pero bueno, en fin, fundamentalmente lo que quieren es hacer un plan para reducirlos hasta que queden a cero y también ponerle un límite al Ejecutivo para que no pueda manejar discrecionalmente las bajas y las subas y las bajas de retenciones, que eso es un proyecto que también lidera particularmente el sector de Córdoba, los cordobeses. Entonces, un poco esto es lo que se está planteando en esta comisión y como estamos viendo en placa, los bloques que están apoyando esto son todos los bloques que generalmente son aliados del gobierno, ¿no? En la Cámara de Diputados. Estamos hablando del PRO, de la coalición cívica, de Encuentro Ahí está, a ver, Mayoraz, ¿qué dice? Bueno, como estábamos diciendo recién, el oficialismo no apoyó este dictamen. ¿Qué es lo que dijo Mayoraz? No compartimos en absoluto el dictamen que se quiere sacar porque la insistencia tiene un corte político y electoral. No le encuentro otra explicación. Dice, choca contra la realidad de algunas provincias como Córdoba y Santa Fe, pasamos a la siguiente placa, donde los gobernadores se hacen los defensores del campo y suben los impuestos. Un poco también en línea con lo que estábamos mencionando más temprano, Pato. ¿Quién se abandera con el tema de la baja de impuestos? Es algo que al gobierno, por supuesto, que le toca un lugar sensible, porque es el primero que te dice que tiene que bajar los impuestos. Pero ¿qué dicen ellos? Para bajar los impuestos hay que reducir el gasto. Entonces es imposible hablar de bajar impuestos si no hablamos de ajuste primero. No es un tema para que vos lo puedas explicar y en todo caso hay que discutirlo en el presupuesto. Pero ¿sabés qué me parece que falta en este tema? Porque se dice con mucha liviandad, vamos a bajar impuestos y todos presuntamente podríamos celebrar y vamos a bajar el gasto. Pero yo te digo, no es mi mirada, es la mirada de cualquier persona en el mundo, en cualquier sistema, digo. Y el Estado, para cuestiones esenciales como son salud, educación y justicia, ¿no? ¿De dónde va a recaudar? Porque digo, vos decís livianamente, no vos, se dice, bajemos los impuestos y menos gastos. Bueno, pero si vos bajás gastos, el Estado, ¿cómo se sostiene? Y vos tenés que atender necesidades urgentes, perentorias, de manera permanente. No sé cómo se salda eso. Porque yo puedo decir, repito, muy rápidamente, celebro que no pago impuestos. Pero, ¿y cómo vive el Estado? ¿Cómo sostenés lo que tiene que ver con la salud, la educación y la justicia? No me lo han explicado, Pero bueno. Lo que decía, por ejemplo, Figueroa Casas con respecto de esto, hace una defensa también a por qué bajar las retenciones no necesariamente implicaría menos recaudación. Porque ella lo que plantea, y acá estamos viéndolo en placa, sí va a haber, por supuesto que va a haber una baja, pero también va a haber una suba en ganancias. Porque dice que al ser más lo que se cultive, va a ser más lo que ganás, claro, exactamente. Y acá lo que dice, el problema es que no tenemos un presupuesto. Entonces es muy difícil. Claro, porque ahí lo que el productor no tiene que dejar para la recaudación del impuesto nacional, que es la soja, va a ingresar a su cuenta personal y ahí va a tener que pagar ganancias, efectivamente. Entonces, y después se verá si esa plata es para la provincia o para la nación. Pero entonces, claro, y en el medio también toda una cuestión del debate de coparticipación que también se espera que se dé, no sé si en breve, pero sí es algo que están anunciando desde el gobierno ya hace tiempo. ¿Qué dijo, por ejemplo, Rogelio Iparraguirre, que de Unión por la Patria, que también estaba Germán Martínez de Unión por la Patria, que creo que él no integra la comisión, pero fue también para hablar de esta cuestión como invitado? Un poco parecido a lo que decía Mayoraz, ¿no? El intento de salir hoy con un dictamen no corresponde con un principio de seriedad. Necesitamos tiempo. El apuro que se le imprimió al tema es porque es año electoral. No lo dijo literalmente así, pero hizo una cita del presidente de la comisión que había dicho, espero que las consideraciones que se den no tengan que ver con que es un año electoral. Y dijo, estoy completamente de acuerdo con esto. Este dictamen que quiere sacar ahora no va en coincidencia con lo que estabas planteando. Es muy interesante esto, ¿no? Porque vos sabés que yo creo que sectorialmente
el campo es el que mejor se representa en el Congreso y el que mejor se defiende, ¿eh? Uno es Atilio Benedetti, son defensores permanentes, es lícito, ¿no? Pero el sector industrial está menos representado, el sector de los trabajadores está más golpeado, pero el campo es muy representativo y lo que vos decís es muy de este 20-25 de mayo, el acuerdo de gente de la Cámpora o de Unión por la Patria con el gobierno, ¿no? De un lado. Sí, más que un acuerdo es una cuestión de intereses en línea, como te decía antes, porque en algún punto, y en esto es importante resaltar lo que habíamos mencionado, de que esto tiene que ser debatido por la Comisión de Presupuesto. Lo tienen que debatir en la Comisión de Presupuesto en un año que no hay presupuesto. Claro. Y que es importantísimo porque estamos hablando justamente de una baja en las retenciones en medio de un contexto de ajuste absoluto y de búsqueda de un constante equilibrio fiscal que encima, por ser año electoral, más que nunca le interesa al gobierno que se mantenga, ¿no? El tema de la baja de la inflación. Perdóname, Dani, ¿se habló en algún momento de cuánta plata hay en juego de lo que estamos discutiendo? Porque el tema es así. Hay un informe de la Fundación Mediterránea, yo ahora no tengo los números, pero para el lunes te los puedo traer de cuál sería el costo fiscal de porque este tema. Porque el tema es que, claro, hubo un decreto, como explicaba Daniela, que vence ahora el 30 de junio, por el cual habían bajado las retenciones y ahora vuelven, ¿no? Sí. Que es lo que estaba explicando. De 26 suben a 33, de 24 a 31, de 5.5 a 7 y de 9,5 a 12. La verdad que no sé cuánto el Estado va a recaudar más o cuánto ha dejado de recaudar por esta historia. El lunes, si querés, yo tengo los números, te los traigo o te los busco ahora rápidamente porque lo tengo a mano. Tranqui. Pero claro, porque además, como vos decías, es cierto que se está jugando una parada clave, Yarlora en Córdoba, está jugándose una parada Frigerio en Entre Ríos, efectivamente, para ellos es como un tema central. De hecho, bueno, Yarlora fue cuando el presidente Javier Milei dijo esto de acuérdense, apúrense a liquidar porque porque van a volver. Ahí fue cuando Yarlora medio que le respondió con este proyecto de ley que básicamente quiere prorrogar esta baja que había hecho el presidente por decreto, ¿no? Y en el medio también una discusión muy grande sobre el tema del Código Aduanero, si le corresponde al Ejecutivo poder manejar discrecionalmente la suba de impuestos, en cuanto a lo que refiere a las retenciones. Bueno, todo ese debate que puede llegar a ser histórico, pero no deja de ser prematuro en lo que respecta al tratamiento acá en la Cámara de Diputados, porque estamos hablando de que esto se empezó a debatir, creo que fue el mes pasado. A ver. Sí, ahí te lo encontré, Pato. Informe de Hieral, Fundación Mediterránea, que salió el miércoles. ¿Qué impacto tendría la vuelta de las retenciones en junio? Y dos datos. La rentabilidad del sector caería hasta 74% en zonas extrapampeanas. Ese es un primer dato. Y lo que preguntabas, el fisco sumaría con la vuelta de las retenciones hasta 930 millones de dólares. ¡Epa! 930 millones de dólares extra. Y lo que dice la Fundación, que es... ¿Sabes lo que son 1.000 millones más de reserva del Banco Central? Una de las fuentes más consultadas, dice, la señal va en contramano de la eliminación prometida de retenciones, porque Milei prometió, o sea, él dice que tiene la intención de eliminarlas. Sí, de hecho, perdón, el ministro de Economía lo dijo hace poco, ellos están filosóficamente en contra. Claro. O sea, es un plan a futuro bajar las retenciones. Sí, claro. El tema es que para eso, yo creo que, a ver, no sé si ha habido algún ministro, algún presidente que diga, doy la vida a favor de las retenciones. Ninguno. Ahora, el tema es que para que vos logres una discusión en serio, como plantean los cordobeses que dicen, o los santafesinos, que no haya retenciones, vamos a bajarla progresivamente, bueno, vos necesitas un estadio de tranquilidad económica que no se da en la Argentina hace 40 años. Si vos tenés 4 o 5 años donde el dólar se mantiene estable, donde la economía crece todos los años 4,5% y donde la inflación es del 5% anual, vos decís, bueno, esta es mi realidad. Justamente hay que dar previsibilidad y la tenés. Exactamente. Bueno, como no la tenés, las retenciones son un elemento de canje. Tengo sequía y no tengo recursos. El RIGI no me funcionó. Retenciones, es así. Es un tema que nos vivimos manejando la coyuntura desde toda la vida. Pero bueno, habrá que ver si ahora funciona. Pero esto entonces, síntesis, va a presupuesto y Hacienda, pero bueno, ahí supongo que el presidente va a hacer funcionar al Ejecutivo. Mira, en este momento lo último que se definió de esta reunión de comisión es que iban a intentar hacer otra reunión la semana que viene, no está convocada por lo pronto,
Muy probablemente continúen con las reuniones, que aparte también cabe destacar que tienen asistencia perfecta y que van un montón de sectores, del agro a participar de estas reuniones de comisión. Mientras tanto, yo creo que el debate se va a mantener un poco también en línea con lo que planteaba tanto Mayoraz como también el peronismo. Es un año electoral, entonces es casi te diría imposible que no deje de hacer ruido en la Cámara de Diputados, así como también va a hacer ruido un montón de otras cuestiones que probablemente no tengan tanto futuro, pero que sí, por supuesto, que abanderan, que izan banderas importantes, como por ejemplo el tema de las jubilaciones. Totalmente. Y hay el tema del presupuesto universitario también. Y hay una cuestión que tiene que ver con esto. No ahora, porque el gobierno logró fijar esta política de bandas y que son de 1.000 a 1.400, como demasiada amplia a veces es la banda, pero el dólar está en un comportamiento que el gobierno lo pretendía y lo ha logrado, por debajo de los 1.200. No era lo que suponía el campo hace 3 o 4 meses. El campo suponía que a lo mejor había una disparada, entonces una cosa es vender con el dólar a 1.400, en todo caso van con las retenciones, y otra cosa es vender con el dólar a 1.100 o a 1.200, donde tengo menos margen yo. Y le va a pasar esto, van a tener que vender no con un dólar, están vendiendo no con un dólar a 1.400, como imaginaron, sino a este dólar, que está a 1.100, 1.200. Para ellos es también una cuestión que están mirando, porque está por debajo de lo que calculaban. Así que nada, otro elemento. Bueno, quedan apenas un par de minutos, enseguida la continuidad de DTV. ¿Cómo, señora productora? Ah, que queda un minuto, efectivamente. Bueno, vos dijiste que hay calma en el Senado. Calma en el Senado y en diputados, Pato, el plato fuerte de la semana que viene va a ser el dictamen que tiene que salir de Previsión y Seguridad Social y de presupuesto sobre el tema jubilaciones. Esto corresponde a un emplazamiento que aprobó diputados, o sea que están obligados a dictaminar. El tema es que están buscando consensos. Hubo una reunión importante el día martes o miércoles entre bloques de la oposición para ver si llegaban a un acuerdo. Hasta ahora no lo lograron, así que es probable que haya varios dictámenes sobre el tema jubilatorio. Recordemos que hay muchísimas propuestas sobre la mesa, desde extender la moratoria previsional, mejorar el bono de jubilados, la famosa PUAN Plus. Bueno, hay muchísimas alternativas. Vamos a ver si eso deriva en dictámenes separados y, sobre todo, cómo eso se resuelve en el recinto. Sí, difícil, porque plata te van a decir que no hay. Vos dijiste algo de tema universitario también, ¿no? Sí, porque también presentaron otro proyecto para, de vuelta, plantear el tema del presupuesto universitario. Y también quiero agregar que hay que ver qué pasa con estas interpelaciones que habían pendientes. Que quedaban pendientes. Básicamente la de Cuneo Libarona y la de Caputo, y la de Toto Caputo, exactamente. Que es muy probable, como bien dijo Caro, que no vayan a venir al Congreso. Pero bueno, también un poco lo que se debatió en su momento cuando fue la interpelación durante casi 2 horas es qué hacemos frente a la ausencia de los ministros. Porque algo como oposición, ni siquiera como oposición, como Congreso tenemos que hacer para responder a esta ausencia, porque los interpelamos y no vienen. Bueno, durante estas últimas semanas no sé si habrán ideado algún tipo de estrategia, pero bueno, la realidad es que es muy probable que no vuelvan a presentarse. Es como esa pelea que se perdió, no movemos un papel si no se discute el presupuesto. Y también pasó. Bueno, ahí habrá que hacerse cargo. Enseguida la continuidad en DTV. Carolina Ramos, muchísimas gracias. Daniela Romero, igualmente nos estamos viendo el próximo lunes. Nada más, gracias, buenos días. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la